Canadá. Qué guay. Pues sí. Estamos oficialmente en Canadá, acabamos de llegar hace apenas media hora y lo primero que hemos hecho ha sido mirar eventos en Facebook que molasen y hemos encontrado dos que nos gustan. Uno es un club de salsa que dan clases de salsa y el otro es un evento de poesía y flamenco, así que vamos a hacer un poco así y a ver qué cae, ¿no? Pues al final hemos ido a bailar salsa, lo que pasa es que aquello no era una clase de salsa, más bien ha sido una clase de zumba. Y Carolina baila muy bien y ha bailado con un chico muy mono. Sí. Bueno, ni tanto ni tampoco. Ha sido una decepción. Bueno, madre mía. El review. ¿Qué pasa, Carol? ¿No te ha gustado? Que no, está bien. Está bien. Pero es que esa señora no sabía bailar. ¿Quieres que os enseñe mis cartas del tarot? Que no sé cómo leerlas, pero me lo puedo inventar. Expectations. Llevamos todo el día básicamente buscando unas duchas desesperadamente, así que puede que las vayamos a conseguir aquí. Estamos yendo a una piscina pública. Hemos probado en YMCA, que he aprendido que es una movida cristiana y no Eso una creo. cosa homosexual. Pensaba que era una organización homosexual. Por ¿vale? los Village People. Y bueno, que nos querían cobrar 12 pavos por ducharnos a cada una. Estás flipando. Muy locker, muy locker. Me ducho en un baño público. Sí, a eso vamos. Siempre tienes que demostrar como que la persona con la que estás hablando es la persona más interesante del mundo. Ya lo sé. Tú lo haces muy bien, la verdad. Ese es el truco definitivo, rollo. Todo lo que me cuentas me interesa y me apasiona, porque me cuentas tú. Sí, y este es el truco de Caro para conseguir cosas, básicamente, mientras estamos de viaje. En un plot twist de los acontecimientos, no hemos encontrado ningún sitio para ducharnos, pero hemos encontrado un sitio que se llama Float House, que son tanques de privación sensorial, y nos acabamos de inscribir para mañana a las 4 de la tarde. Sí. Así que tenemos resuelto el tema de la ducha y además vamos a probar un tanque de privación sensorial que tenía muchas ganas de probarlo. Y además nos ha hecho un descuento. Sí, es verdad, costaba $75 canadienses y nos va a salir por $60 canadienses, que son como $45 americanos. Y en euros, no sé, $1,50 canadiense es un pavo, un euro. Pues mira, o sea que, bueno, pues muy bien, ¿no? Y así tenemos una experiencia nueva y, ¿por qué no? Improvisación absoluta. No sé cómo lo hacemos para acabar siempre en saraos latinos, pero resulta que en Victoria hay una especie de festival de flamenco ahora mismo, en el cual ponen salsa y bachata, y como Carolina baila salsa que te cagas, pues aquí la tengo sacando a todo el mundo a bailar. Ahora que por fin hemos resuelto cómo ducharnos mañana, podemos emplear nuestro tiempo en buscar actividades divertidas aquí en Victoria, y Carolina ha encontrado un evento de Facebook que sonaba lo suficientemente raro como para parecer divertido. Básicamente es un concierto, eso es lo que he entendido, no sé, es como algún tipo de performance artística con 3 personas en este sitio tan molón de aquí que se llama el Gabinete de las Curiosidades, así que veamos qué tal. Todo el mundo intenta entrar, ya hemos intentado entrar nosotras pero no nos han dejado, falta media hora. Percusión a saco. Sí, entonces le he preguntado a Marina, ¿tú crees que ese señor toca mazo bien o mazo mal? Y Marina me ha dicho, espectacular, pero me lo ha dicho con mucha seguridad, ¿no? ¿Cómo sabes eso?
Porque seguía el ritmo muy bien, la verdad, ¿Qué pero... ritmo? Pero si se lo está inventando. Se lo No, está inventando, tía, ¿qué se lo va? está Si tenía la inventando. canción esa de fondo, no... Yo al principio pensaba Pero que si, estaba... si era una canción experimental, era como... ¿Sabes? O sea, ridículo. Al principio pensaba que estaba improvisando, pero después coincidía demasiado bien las cosas que hacía con la música de fondo, en No, a plan... ver, que estaba mazo de guay, pero simplemente pues tenía la pregunta de qué es un buen baterista y qué es un mal baterista. No sé. También el tío sudaba muchísimo, ha sudado la vida, o sea, estaba empapado. Bueno, y luego después ha venido el hombre de los sintetizadores locos, que a Caro le ha encantado, ha sido su concierto favorito. Yo me he pasado tu concierto así. Así estaba, pero se escuchaba mucho mejor si te tapabas los oídos. Y era un hombre con sus sintetizadores intentando... Horroroso. A mí me ha gustado, pero claro, a ver, Parecía una psicofonía, ¿sabes? Como si eres un DJ de psicofonías. Imagínatelo. Bueno, pues ya está, ya os lo acabo. Siguiente, next. El siguiente era... Buah, el siguiente era genial. La chica esta que Sabine. tomaba un telemín, nunca sé cómo se llama. El arpa esta súper mega chachi... Gente. Y luego también cantaba así como con mazo de Y profundidad. hablaba de que la araña... ¿Qué decía de la Contaba araña? una historia sobre una araña que se comía a algo y luego había un gato que se comía a la araña. Bueno. Muy guay, muy guay. Está muy guay. Sí. Y luego la última, que era como una chica punky, mazo guay, la verdad, también Estaba muy muy profunda. Nota, side note. Y tenía las cejas moradas, eso me ha encantado, que tuviese las cejas moradas. Y cantaba como muy locker, muchos muy pedales, locker. muchos Pero sintetizadores. molaba también, mola Sí, sí, mucho. sí. A mí me han gustado todos, la verdad. Ha sido como muy locker. Mis eventos de Facebook. Sí. Eventos aleatorios, pero muy recomendado. Sí, muy guay. Y ahora es por la noche y nos vamos ya a dormir aquí en la furgoneta. Mañana cosas bonitas. Mazo cosas bonitas. Sí. Vale, estoy súper emocionada. Estamos ya de camino para ir al tanque este de flotación. ¿Cómo se llama? Tanque de privación sensorial. Y nada, voy a intentar grabar todo lo que pueda de la experiencia. Van a ser básicamente 90 minutos metidas cada una en un tanque separado, lleno de agua con sal y flotando encima. Así que a ver qué tal. Vale, ya estoy aquí dentro. Esto es una pasada, parece una especie de tanque alienígena. Y nada, me han explicado que tengo que darme una ducha antes de entrar al tanque de flotación. El tanque está lleno de agua salada, así que voy a estar flotando durante esta hora y media. Y nada, como es un tanque de privación sensorial, no hay luz, no hay nada más ahí dentro aparte del agua y yo, así que va a ser una experiencia intensa. Tengo muchas ganas de probarlo. Buah, a ver, review de la experiencia. Acabamos de salir ahora mismo. A ver, yo durante los primeros 30 minutos, he estado simplemente flotando y no sé, como divirtiéndome yo sola. Y después me he puesto como a intentar meditar, a intentar respirar. Y te juro que se me han hecho 10 minutos. Ha sido como súper rápido, o sea, muy muy loco. Al principio estaba simplemente como jugueteando con el agua, ahí como flotando y tal. Porque no ves nada, está todo pitch black. Pero luego cuando me he puesto realmente a intentar respirar y intentar meterme en el estado ahí de conciencia adecuado, ha sido como dormir con los ojos abiertos, tía. ¿Tú qué tal? A ver, cuenta. Carolina. Brutal, brutal, o sea, estamos flipando. Pues se me ha pasado súper rápido. A mí también. Y han sido 90 minutos. Bueno, quizá un poco menos, porque entre que entramos y tal. Sí, a lo mejor habrá sido una hora total. Sí, yo creo que 1 hora, 1 hora y cuarto por ahí. Se ha pasado súper rápido. Y bueno, un poco igual, o sea, primero estaba como pensando mazo, ¿vale? Ya, mazo de recordando cosas, pensando sí, cosas. Sí, estaba pensando en mi novio salvaje e intentando comunicarme con él con la mente, tal, a ver si me escuchaba. Yo creo que no sé, luego le pregunto, yo creo que no me ha escuchado. Pero bueno, el caso es que después ya me empezar como a respirar, tal, y he dicho, bueno, voy a chequear. Hay esta meditación que es muy guay, es muy fácil, que es de ir chequeando cada parte de tu cuerpo, ¿no? Sí. Según vas respirando. Entonces empecé a hacer eso y lo que pasa es que no sentía mi cuerpo, entonces era muy complicado. Y el caso es que
tal, está el corazón súper guay, tal, sigo bajando el estómago, tal. Bueno, pues llego a toda la parte de la vagina y el caso es que he tenido un súper orgasmo. Vamos, van a vender tanques de flotación a mansalva después de este review, o sea, he tenido un súper orgasmo, tío, y ha sido increíble. Y claro, ¿sabes cómo después del orgasmo que te quedas como súper guay, como flotando? Bueno, pero sabes que aquí estás flotando. estás flotando de verdad. Entonces, o sea, no, lo guay no ha sido el orgasmo, ha sido el post-orgasmo, que ha sido como, ¿what? Porque estaba flotando. Y ha sido lo más. Ha sido muy, muy guay. Y luego de repente se ha pasado súper rápido. De repente ha sonado la música otra vez y así como, necesito 1 hora y media más. ¿Qué es ese sonido? No sé. ¿Crees que es algo mío? Guau, que es esa melodía entera de esto. Bueno, total, que esto ha sido espectacular y ahora vamos a intentar... Siento que todo tiene demasiados estímulos ahora, ¿no? Como que estoy demasiado hype. Bueno, tío, eso es kombucha. A ver, update sobre Victoria. Estamos ya dejando la ciudad y la verdad es que me ha gustado y a la vez me ha parecido súper agresiva. Había mucha gente muy drogada por toda la ciudad, pero luego hemos tenido como mucha suerte de encontrar este festival de salsa y este concierto súper mega guay con el Telemín y toda la pesca. Así que es como que me ha gustado, pero a la vez me ha resultado una ciudad muy agresiva. Sí, y además, jo, fue tan difícil, o sea, no encontramos un baño gratis, una ducha gratis, y eso fue raro, ¿no? Ya, es verdad, la verdad es que normalmente no tenemos tantísimos problemas para encontrar cómo darnos una ducha, pero bueno, está bien. Y nada, ya estamos yendo hacia el norte, vamos a parar a trabajar un rato durante hoy. Hoy no creo que sea un día muy exciting a la hora de ver cosas, porque tenemos que trabajar bastante. Y no queda nada ya para llegar a Vancouver, Dios mío, final del camino, Carolina. Y tenemos snack para antes de la cena. A ver, enséñalas. Vale, son las 8 de la... No, las 8 no, son las 7 de la mañana. No he dormido nada. Son las 7 de la mañana y estamos súper mega dormidas. Porque ayer a nuestro lado aparcó un coche mazo de raro con un tío que no se podía parar quieto. A ver, siempre que aparca un coche, cuando estamos como en un descampado, un lugar así un poquito perdido de la mano de Dios. Da mal rollete, da mal rollete. Y aparca un coche a nuestro lado, pues intentamos echar un ojo a ver qué pinta tiene, ¿no? Pues a ver, solamente son parejas metiéndose mano, gente que se le ha roto el coche, movidas de estas. Pero es que ayer aparcó un coche con un tipo que estaba histérico, ¿vale? No paraba de mirar por las ventanillas, no paraba de agarrar el esto súper fuerte y nos reíamos mogollón, ¿vale? Entonces estábamos mirando por la ventana. All reservation. Podríamos entrar por aquí. Vamos, Only. gilipollas. Estamos súper empanadas. Dios, vale. Bueno, estamos muy dormidas porque ayer el hombre este, pues nada. A ver, es que se movía mazo, ¿vale? O sea, estaba como moviéndose mazo todo el rato, mirando para todos lados como súper paranoico. Y después nos ponemos a mirar por la ventana mazo y aparece un ciervo, ¿vale? El ciervo fue el invitado especial. Entonces ya nos quedamos mirando el ciervo, total, que nos dieron pues como la 1 o así y estamos sopa. Porque, nos hemos levantado tan pronto, claro, porque tenemos que coger el ferry a Vancouver. Estamos en Nanaimo ahora mismo, en la estación del ferry, en plan, right now, haciendo cola, para coger el ferry de Nanaimo a Vancouver. Y ese es el motivo por el cual estamos dormidas. Y hemos llegado a Vancouver. Hemos llegado a Vancouver
Vancouver, Carolina. Esto Me hace mucha ilusión. Ya, a mí también. Me quiero presentar a mis amigos, que tengo como 2. Pero... A ver, Carolina hace 4 meses que está en Vancouver, por eso solo tiene 2 amigos. Si no, tendría muchísimos amigos. O no, maybe not. Vancouver, yay. Corre. A ver, ya hemos llegado a Vancouver. Hay fuegos artificiales, pero estamos súper tristes porque tenemos que despedirnos. Sí, son fuegos artificiales de tristeza. Sí, llevamos un mesecito juntas, prácticamente sin separarnos ni un segundo. Y ahora Caro se queda aquí en Vancouver y yo bajo para abajo a Los Ángeles de nuevo. Bueno, a San Francisco, miento. Y bueno, nos vemos en menos de un mes. Nos vemos en 3 semanas, pero bueno, no sé. Es un poco triste. Ya. Estoy como grumpy y triste y no sé. Pero bueno, muy guay. Sí, estamos tristonas porque nos hemos vuelto un único organismo. Somos una. Una misma mente, un mismo alma. Nos leemos los pensamientos. Sí. ¿Sabéis qué hace Marina? Se lee los libros y me va resumiendo capítulo a capítulo, así no me lo tengo que leer yo. Es verdad, es verdad. Y Caro deja las botellas abiertas para que yo me las eche por encima. Y también, como ella no puede morder las manzanas porque le duelen las encías, muerdo yo como un pajarito, ¿sabes? Y le doy los trozos de manzana. Amistad, friendship goals. Y nada, vamos a hacer algún resumen estos días de cuánto dinero nos hemos gastado para que veáis que viajar no es tan caro. Bueno, nosotras somos particularmente costras, ¿vale? También es súper importante, a lo mejor una persona normal se gastaría más dinero, pero... Ay. Así que nada, vamos a ver un poquito los fuegos artificiales, yo creo. Sí. Por este precio, vamos, que nos han hecho descuento. Hombre, tía, yo todos los sitios que he mirado, vamos a cortar porque esto no le interesa a nadie, pero... Tengo una cana, ¿vale? Estoy muy orgullosa de esto. Porque luego la gente me pregunta cuáles son mis rutinas, my skin routines. Es como, pues no desmaquillarme por la noche. De vez en cuando me echo maquillaje. Y nada, pues allá que vamos. Y se tenían que acabar las campanas ahora, ¿no? En plan, he dicho todo con las putas campanas. Super fail. Vale, la piscina está cerrada porque cierra a las 4 un sábado, lo cual no tiene mucho sentido. Así que vamos al Next Try, ¿vale? Next Try. Un estadio que hemos visto mientras pasábamos por delante, en el cual parece que hay gente y en un estadio, lógicamente, habrá duchas. Vamos a hacer que somos como jugadoras. Football players. Yo siempre insisto, aunque nos digan que no, siempre insisto un poco más. Me encanta porque Caro siempre le da como una vuelta de tuerca, ¿no? Nos dicen, está cerrada, y Caro, pero podemos usar el baño. Y la chica, no, lo siento ya, pero podemos cambiarnos de ropa. Y la chica, no. Pero ¿conoces algún sitio que donde nos podemos dar una ducha? Y la chica, en plan de, ¿qué coño? En plan de, ¿qué cojones? Nah, eso es mierda de plano. Y la película Whiplash, ¿cómo se pronuncia? Whiplash. Todo el rato Whiplash. ¿Cómo me gusta ese señor? A ver, acabamos de salir de hacer el floating este y estamos como un poco idas y nos cuesta mucho elegir un té. Porque todos tienen nombres en plan de Silver, Mystic Rainforest. O sea, mira este, pone Beautiful Skincare Tea. Es como especialmente hippie. Qué horror. A ver, vale, esto es té blanco. Por favor, ojalá hubiera solo peppermint, green tea y black tea, ¿no? Mira, o sea, black tea. Vale, a Carolina se le ha caído la bolsa de basura que utilizamos, que es una bolsa de tela para no usar bolsas de plástico todos los días. Se la ha quedado dentro de la basura. Entonces vamos a intentar cogerla. Es la operación recuperar la basura. Queríamos la descargar. Vale, Pero de aunque... Netflix, casi nos pirateamos. Aquí pagamos puta cuota mensual. A ver si está en Netflix, porque cuando quieres ver una peli en Netflix nunca está. Tienes que dar de alta en Amazon por un mes gratis. Ay, como con Handmaid's Tale, tío, que me he tenido que dar de alta en voy a ver si está HBO. Es como el final boss. A ver, ¿necesito una linterna? Ahí está. Está como para a la derecha. Ah, vale. Vale, ya la tengo. Perfecto. ¿Dónde está? Vale.
mirando de la risa, o sea, por favor, lo hemos conseguido. Hemos utilizado esto para hacer un gancho y poder recuperarla. ¡Guau, qué movida! Ahora vamos a lavarnos enteras, por amor de Dios. Voy a Qué hacer asco, esto. estábamos mazo de limpias. Uy, va, que me calmo esto. Adiós.